Hay una diferencia silenciosa entre las personas que se rinden y las que no, y casi nunca tiene que ver con fuerza, talento o disciplina. Tiene que ver con lo que hacen en su mente cuando nadie los ve. Con los diálogos que sostienen consigo mismos en los momentos en los que todo parece detenerse, cuando el cansancio pesa más que la esperanza y el futuro se vuelve borroso. Porque rendirse rara vez ocurre en voz alta. No es un acto dramático. Es algo mucho más íntimo. Ocurre cuando empiezas a pensar que ya hiciste suficiente. Cuando una parte de ti susurra que quizá no vale la pena seguir intentando. Cuando el dolor se vuelve tan familiar que empiezas a confundirlo con destino. Y sin embargo, hay personas que atraviesan pérdidas, fracasos, rechazos, cansancio extremo, y siguen adelante. No porque no sufran. No porque sean optimistas ingenuos. Sino porque han desarrollado una forma particular de relacionarse con su mente en los momentos difíciles. Una forma que no elimina el dolor, pero evita que ese dolor se convierta en identidad. Tal vez ahora mismo te encuentras en un punto así. No necesariamente al borde de rendirte, pero cansado de sostenerte. Funcionando, pero con menos energía. Siguiendo, pero con dudas. Y aunque no lo digas en voz alta, algo dentro de ti se pregunta cuánto más puede aguantar. Si eso te resulta familiar, quédate. No porque aquí haya promesas rápidas, sino porque entender cómo funciona la resiliencia mental cambia radicalmente la forma en que atraviesas la vida. Y no desde la motivación superficial, sino desde una comprensión profunda de lo humano. La resiliencia no es una cualidad con la que se nace. Es una relación. Una relación con el fracaso, con el error, con la frustración, con la espera. Las personas que no se rinden no son inmunes al dolor. Son expertas en no dejar que ese dolor les cuente toda la historia. Y esto empieza muy temprano en la experiencia humana. El cerebro, ante la adversidad, busca sentido. No justicia. No verdad absoluta. Sentido. Quiere entender qué significa lo que está pasando. Y ahí es donde se juega todo. Porque el significado que le das a una dificultad determina si esa dificultad te rompe o te transforma. Cuando algo sale mal, hay una pregunta que aparece casi automáticamente, aunque no siempre la notes. ¿Qué dice esto de mí? Las personas que se rinden suelen responderla de una forma muy específica. Dice que no soy suficiente, dice que no puedo, dice que siempre será así. No porque sean pesimistas, sino porque su mente aprendió a asociar el dolor con una conclusión definitiva sobre su valor. Las personas resilientes, en cambio, no evitan esa pregunta. La reformulan. No preguntan ¿qué dice esto de mí?, sino ¿qué me está mostrando esto ahora? Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Cambia por completo el lugar desde el cual te relacionas con la dificultad. Desde la neuropsicología, esto tiene sentido. El cerebro está diseñado para detectar amenazas y protegerte. Cuando algo falla, se activa el sistema de estrés. Cortisol. Hipervigilancia. Pensamiento rígido. Y en ese estado, la mente busca certezas rápidas. Generalizaciones. Conclusiones absolutas. Es una forma primitiva de intentar recuperar control. Pero la resiliencia aparece cuando no tomas esas conclusiones como verdades finales. Cuando puedes sentir el impacto emocional sin convertirlo en una sentencia sobre quién eres. Y eso no se logra reprimiendo emociones. Se logra aprendiendo a sostenerlas sin dejar que gobiernen toda tu narrativa interna. Las personas que no se rinden no piensan todo va a salir bien. Piensan algo mucho más sobrio y mucho más poderoso. Esto es difícil, pero no me define. Esa frase rara vez se dice así de clara. A veces se siente más como una resistencia tranquila. Como una negativa interna a colapsar del todo, incluso cuando todo alrededor parece empujar en esa dirección. Este tipo de resiliencia no se ve desde fuera. No se publica. No se aplaude. Ocurre en momentos muy concretos, cuando fallas y decides no humillarte internamente. Cuando te equivocas y eliges aprender en lugar de castigarte. Cuando te sientes cansado y, aún así, te tratas con un mínimo de respeto. Y aquí aparece algo clave. La resiliencia no consiste en empujarte más allá de tus límites. Consiste en no abandonarte cuando llegas a ellos. Muchas personas se rinden no porque no puedan más, sino porque su diálogo interno se vuelve tan hostil que seguir duele más que detenerse. Piensa en esto por un momento. No como concepto, sino como experiencia. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Cómo te tratas cuando algo no resulta como esperabas? ¿Te acompañas o te atacas? ¿Te das margen o te exiges una perfección imposible justo cuando estás más vulnerable? Estas preguntas no buscan juzgarte. Buscan mostrarte el lugar exacto donde se construye o se destruye la resiliencia. Porque la mente puede convertirse en un refugio o en un campo de batalla.
Y la diferencia entre rendirte o continuar muchas veces depende de eso. Las personas que no se rinden han aprendido algo fundamental. El dolor no necesita ser negado para ser atravesado. Puede ser sentido sin ser amplificado. Puede ser reconocido sin ser dramatizado. Puede doler sin convertirse en identidad. Este aprendizaje no ocurre de golpe. Se construye a través de hábitos mentales sutiles, repetidos, casi invisibles. Formas de interpretar la realidad. De relacionarse con el error. De darle un lugar al cansancio sin convertirlo en derrota. Y aunque ahora no lo veas con claridad, si estás escuchando esto es porque alguna parte de ti ya sabe resistir. Ya sabe levantarse. Ya sabe seguir incluso cuando no hay garantías. Quizá no con fuerza épica, pero sí con una constancia silenciosa que ha evitado que te rindas más veces de las que reconoces. Lo que viene no es una lista rígida ni fórmulas vacías. Es una exploración profunda de esos hábitos mentales que sostienen a las personas cuando todo se vuelve cuesta arriba. No para convertirte en alguien invulnerable, sino para que aprendas a no colapsar internamente cada vez que la vida te exige más de lo que tenías previsto. Y si en algún punto de este recorrido sientes que algo resuena contigo, no lo apures. No lo conviertas en exigencia. Permite que se asiente. Porque la resiliencia no se construye desde la presión, sino desde la comprensión. A partir de aquí, algo importante empieza a revelarse. La resiliencia no es una respuesta inmediata ante la dificultad, sino una forma de permanecer en ella sin perderte. No aparece en el primer impacto. Aparece después, cuando el golpe ya ocurrió y te quedas a solas con lo que sientes. Ahí, en ese espacio silencioso, es donde se activan los hábitos mentales que determinan si continúas o te rindes por dentro. Muchas personas creen que no se rinden porque siguen haciendo cosas. Siguen yendo a trabajar, siguen cumpliendo, siguen levantándose cada mañana. Pero rendirse no siempre significa detener la acción. A veces significa desconectarte emocionalmente de lo que haces. Continuar en automático, sin esperanza real, sin presencia, sin vínculo contigo. Y eso también es una forma de abandono. Las personas resilientes no siempre continúan con entusiasmo. A veces continúan con cansancio, con dudas, incluso con miedo. La diferencia es que no interpretan ese estado como una señal de incapacidad. No se dicen si me siento así, entonces no sirvo o si me duele, es porque no soy fuerte. Han aprendido que el malestar no invalida el camino. Solo lo hace más humano. Uno de los hábitos mentales más profundos de quienes no se rinden es la forma en que interpretan el cansancio. Para muchos, estar cansado es una prueba de que algo está mal, de que no pueden más, de que deberían detenerse por completo. Para una mente resiliente, el cansancio es una información, no una condena. Es una señal que pide ajuste, no rendición. Esto cambia radicalmente la experiencia interna. Porque cuando el cansancio se vive como fracaso, la mente se vuelve hostil. Aparece la culpa, la comparación, la exigencia desmedida. En cambio, cuando el cansancio se reconoce como parte del proceso, se transforma en algo que puede ser cuidado. Y cuidar no es rendirse, es sostenerse. Desde el punto de vista neuropsicológico, esto es clave. El cerebro bajo estrés tiende a simplificar la realidad en extremos, todo o nada, éxito o fracaso, fuerte o débil. Las personas resilientes desarrollan la capacidad de sostener matices incluso en estados emocionales intensos. Pueden estar agotadas sin concluir que están derrotadas. Pueden estar confundidas sin decidir que están perdidas. Este hábito no surge de la nada. Suele formarse cuando alguien, en algún punto de su vida, tuvo que seguir adelante sin poder negar lo que sentía. Personas que no tuvieron el lujo de anestesiarse del todo. Que aprendieron a convivir con la incomodidad sin dejar que ésta definiera su identidad. No porque fueran más fuertes, sino porque no tenían otra opción que aprender a sostenerse. Otro rasgo silencioso de la resiliencia es la relación con el tiempo. Las personas que se rinden suelen vivir el dolor como algo interminable. Como si lo que sienten ahora fuera a durar para siempre. La mente, en estados de estrés, pierde perspectiva temporal. El presente se expande y parece absoluto. Y desde ahí, rendirse se siente lógico. Las personas resilientes no siempre son optimistas sobre el futuro. Pero si mantienen algo fundamental, la conciencia de que lo que sienten ahora no es toda la historia. No saben cuándo cambiará, ni cómo, pero no convierten el presente en una sentencia eterna. Y esa sola distinción mantiene abierta una puerta interna. Esto no es pensamiento positivo. Es pensamiento flexible. Es la capacidad de decir esto duele ahora sin agregar y siempre será así. Parece mínimo, pero evita que el dolor se vuelva identidad. Evita que una etapa se convierta en una definición permanente del yo.
Aquí aparece otro hábito mental esencial, la forma en que las personas resilientes hablan consigo mismas cuando fallan. No se excusan. No se mienten. Pero tampoco se destruyen. Reconocen el error sin convertirlo en una humillación interna. Pueden decir me equivoqué sin decir soy un fracaso. Este tipo de diálogo interno regula directamente el sistema nervioso. Un cerebro que se siente atacado por la propia voz interna entra en estado de amenaza. Se cierra. Se rigidiza. Pierde creatividad y capacidad de adaptación. En cambio, una voz interna firme pero no violenta permite que el cerebro se mantenga en un estado donde aún es posible aprender, ajustar y continuar. Muchas personas abandonan proyectos, relaciones o procesos internos no porque hayan fallado objetivamente, sino porque no soportan la forma en que se hablan cuando algo no resulta. La resiliencia, en ese sentido, no es resistencia externa, es refugio interno. Hay algo más que suele distinguir a quienes no se rinden, no se identifican completamente con sus pensamientos en momentos de crisis. No creen todo lo que su mente dice cuando está bajo estrés. Han aprendido, quizás sin ponerle nombre, que los pensamientos en estados emocionales intensos no siempre son fiables. Esto no significa ignorarlos. Significa no obedecerlos automáticamente. Pueden aparecer ideas como no tiene sentido, no puedo, ya es tarde. Las personas resilientes escuchan esas ideas, pero no las convierten en decisiones inmediatas. Saben esperar. Saben no actuar desde el pico emocional. Y esa espera, aunque incómoda, suele salvarlos de rendirse en momentos críticos. Este hábito se construye con experiencia. Con haber visto, una y otra vez, que los estados mentales cambian. Que lo que parecía definitivo en un momento se volvió manejable en otro. Y esa memoria emocional se convierte en un ancla cuando todo tiembla. Otro aspecto fundamental es la relación con la comparación. Las personas que se rinden suelen compararse desde la herida. Se miden con otros para confirmar su insuficiencia. En cambio, las personas resilientes pueden compararse sin colapsar. No porque no les afecte, sino porque no usan la comparación como prueba de su valor. Entienden, a un nivel profundo, que cada proceso tiene ritmos invisibles. Que lo que no se ve también cuenta. Que muchas de las batallas más importantes no dejan evidencia externa. Y desde ahí, dejan de usar la vida de otros como un tribunal constante. Todo esto no ocurre porque alguien se diga voy a ser resiliente. Ocurre porque, en algún momento, entendió que rendirse internamente duele más que seguir presente, incluso en la dificultad. Que abandonarse tiene un costo más alto que tolerar la incomodidad del proceso. Y quizá ahora, al escuchar esto, algo empieza a encajar. Tal vez reconoces momentos en los que estuviste a punto de rendirte, pero no lo hiciste. No por fuerza heroica, sino por algo más simple y más profundo. Te quedaste. Esperaste. No te atacaste. No cerraste todas las puertas. Eso también es resiliencia. Y todavía hay más capas. Porque estos hábitos mentales no solo evitan que te rindas. Transforman la forma en que atraviesas la vida entera. Y eso es lo que empieza a revelarse cuando miramos más de cerca cómo una mente aprende a sostenerse incluso cuando todo se vuelve cuesta arriba. Hay un punto especialmente delicado en el que muchas personas se rinden sin saberlo, cuando el esfuerzo deja de dar resultados visibles. No cuando algo sale mal, sino cuando nada parece pasar. Cuando no hay fracaso claro, pero tampoco avance evidente. Ese territorio ambiguo, silencioso, donde no hay señales externas que confirmen que seguir tiene sentido. Ahí es donde la mente empieza a volverse peligrosa si no está entrenada. Porque el cerebro humano necesita retroalimentación. Necesita saber que lo que hace sirve para algo. Y cuando esa señal no llega, empieza a inventar explicaciones. Explicaciones que, casi siempre, apuntan hacia adentro. Tal vez no soy bueno en esto. Tal vez no era para mí. Tal vez ya es tarde. Las personas que se rinden suelen tomar esas explicaciones como verdades. Las personas resilientes las reconocen como lo que son, intentos del cerebro de cerrar una historia incómoda. Porque la incertidumbre cansa más que el dolor. No saber si valdrá la pena agota más que saber que algo salió mal. Y rendirse, en muchos casos, es una forma de acabar con esa incertidumbre. Aquí aparece otro hábito mental fundamental, la capacidad de permanecer en procesos sin garantías. Las personas que no se rinden no necesitan certeza absoluta para continuar. Necesitan algo mucho más pequeño y mucho más estable, coherencia interna. No siguen porque sepan que van a ganar. Siguen porque sienten que abandonar iría en contra de algo profundo dentro de ellas. Este tipo de coherencia no siempre se puede explicar. No se basa en resultados inmediatos, sino en una sensación interna de alineación.
como si algo dentro dijera esto sigue siendo mío, aunque aún no vea cómo. Y esa sensación, aunque frágil, es más poderosa que cualquier motivación externa. Cuando esta coherencia falta, cualquier obstáculo se vuelve una amenaza existencial. Pero cuando está presente, incluso los tropiezos se integran como parte del camino. No porque no duelan, sino porque no rompen el vínculo contigo mismo. Hay otro punto crítico donde muchas personas abandonan, cuando cometen errores que afectan a otros. Errores que generan vergüenza. Culpa. La sensación de haber fallado no solo en una tarea, sino como persona. La vergüenza es una emoción especialmente corrosiva para la resiliencia porque ataca directamente la identidad. Las personas que se rinden suelen intentar huir de la vergüenza. La evitan, la tapan, la niegan o se hunden en ella. Las personas resilientes hacen algo distinto, la atraviesan sin convertirla en sentencia. Pueden sentir vergüenza sin decidir que son imperdonables. Pueden reconocer el daño sin definirse por él. Esto es extremadamente difícil porque la vergüenza activa circuitos profundos de exclusión social. El cerebro interpreta la vergüenza como riesgo de rechazo. Y ante ese riesgo, muchas personas prefieren desaparecer simbólicamente antes que sostenerse. Abandonan proyectos, relaciones, sueños, no porque no los quieran, sino porque no soportan verse a sí mismas en esa versión fallida. La resiliencia aparece cuando puedes decir internamente, esto que hice estuvo mal, pero no soy esto. Esa frase, aunque no se diga literalmente, es un ancla poderosa. Permite reparar, aprender, continuar, sin negar la responsabilidad, pero sin destruir la identidad. Otro hábito mental esencial de quienes no se rinden es la relación con el significado del esfuerzo. Las personas que abandonan suelen pensar que el esfuerzo solo vale si conduce a un resultado visible. Las personas resilientes han aprendido que el esfuerzo también construye algo invisible: carácter, capacidad, profundidad interna. Esto no es consuelo vacío. Es una comprensión que suelen hacer después de haber atravesado procesos largos sin recompensa inmediata. Personas que, al mirar atrás, se dan cuenta de que lo más valioso que desarrollaron no fue lo que obtuvieron, sino en quien se convirtieron mientras insistían. Cuando entiendes esto, el esfuerzo deja de sentirse como una apuesta todo o nada. Se vuelve una inversión en ti. Y esa inversión nunca se pierde del todo. Incluso si un proyecto fracasa, algo queda. Algo se integra. Algo te fortalece para lo siguiente. Hay otro rasgo silencioso que sostiene la resiliencia: la capacidad de dosificar la esperanza. No como ilusión desbordada, sino como una llama pequeña pero constante. Las personas que se rinden suelen oscilar entre esperanza excesiva y desilusión total. Se entusiasman mucho, luego caen muy fuerte. Ese vaivén agota. Las personas resilientes no ponen toda su estabilidad emocional en un solo resultado. Esperan, pero no se aferran. Desean, pero no se definen solo por eso. Mantienen una esperanza sobria, que no promete finales felices, pero tampoco clausura posibilidades. Este equilibrio es difícil porque va contra la narrativa de todo o nada que suele dominar el discurso motivacional. Pero es precisamente lo que permite sostener procesos largos. Porque no te quema cuando las cosas tardan. No te rompe cuando algo no sale. Te mantiene en movimiento sin exigirte fe ciega. También hay una relación distinta con la identidad. Las personas que se rinden suelen decir soy así cuando algo no funciona. Usan la identidad como un límite fijo. Las personas resilientes dicen estoy así ahora. Esa diferencia temporal parece mínima, pero abre un mundo de posibilidades. Cuando te defines de forma rígida, cualquier dificultad se vuelve una prueba de que no puedes cambiar. Cuando te percibes como proceso, la dificultad se convierte en una etapa. Y las etapas, por definición, pasan. No porque el tiempo lo cure todo, sino porque tú cambias mientras lo atraviesas. Este cambio de perspectiva no elimina el dolor, pero lo hace transitable. Evita que una experiencia se convierta en una identidad permanente. Evita que un momento oscuro se transforme en una conclusión definitiva sobre tu vida. Quizá ahora puedas notar algo importante: la resiliencia no es una armadura. No te vuelve invulnerable. Te vuelve flexible. Capaz de doblarte sin quebrarte. Capaz de sentir sin colapsar. Capaz de seguir incluso cuando no hay aplausos, ni resultados, ni certezas claras. Y esa capacidad no se construye en los días buenos. Se construye en estos momentos silenciosos, donde nadie te ve resistir. Donde nadie aplaude tu constancia. Donde solo estás tú, con tus dudas, decidiendo no rendirte internamente. Todavía quedan capas por explorar. Porque estos hábitos mentales no solo te ayudan a seguir. También redefinen qué significa no rendirse.
Y esa redefinición es clave para no convertir la resiliencia en otra forma de autoexigencia. Hay una confusión muy extendida sobre lo que significa no rendirse. Muchas personas creen que se trata de insistir a toda costa, de aguantar sin cuestionar, de seguir incluso cuando algo ya se volvió destructivo. Pero esa no es resiliencia. Eso es rigidez. Y la rigidez, tarde o temprano, se quiebra. Las personas verdaderamente resilientes no se definen por cuánto aguantan, sino por cómo se ajustan. Saben cuándo empujar y cuándo aflojar. Cuándo insistir y cuándo cambiar de estrategia. No confunden perseverancia con autoabandono. Y esta distinción es crucial, porque muchas personas se rinden no por falta de fuerza, sino por haber confundido resistencia con violencia interna. Hay un hábito mental muy poco visible que marca esta diferencia, la capacidad de revisar el rumbo sin vivirlo como un fracaso personal. Las personas que se rinden suelen interpretar cualquier cambio de dirección como una derrota. Si no sigo, es porque no pude. Si cambio, es porque fallé. Esa forma de pensar convierte la flexibilidad en una amenaza al ego. Las personas resilientes, en cambio, entienden que cambiar de rumbo no invalida el camino recorrido. No borra el esfuerzo. No anula lo aprendido. Simplemente reconoce que las condiciones internas o externas ya no son las mismas. Y esa lectura más compleja de la realidad les permite seguir sin romperse. Este hábito mental protege algo fundamental, la autoestima. Porque cuando cada ajuste se vive como un error, la autoestima se erosiona lentamente. En cambio, cuando el ajuste se vive como una respuesta inteligente a la realidad, la autoestima se fortalece. No porque todo salga bien, sino porque te reconoces capaz de adaptarte sin perderte. Otro punto donde muchas personas se rinden es cuando el esfuerzo deja de tener sentido emocional. No cuando deja de tener sentido lógico, sino emocional. Siguen porque deberían, porque ya invirtieron mucho, porque no pueden parar ahora. Pero internamente ya no hay vínculo. Y sostener algo sin vínculo interno genera un desgaste profundo. Las personas resilientes prestan atención a esa desconexión antes de que se vuelva insostenible. No la ignoran. No la juzgan de inmediato. La escuchan. Se preguntan qué cambió. ¿Qué se perdió? ¿Qué necesita ser revisado? Porque saben que continuar sin sentido interno no es fortaleza, es negación. Esto no significa abandonar ante la primera incomodidad. Significa diferenciar entre la incomodidad que acompaña el crecimiento y la incomodidad que señala una incoherencia profunda. Esa diferencia no se aprende en libros. Se aprende escuchando el cuerpo, las emociones, la calidad de la energía con la que haces las cosas. Aquí entra otro hábito mental esencial, la capacidad de dialogar contigo en lugar de imponerte órdenes. Las personas que se rinden suelen tener una voz interna autoritaria, tienes que, debes, no puedes parar. Esa voz puede sostenerte un tiempo, pero a largo plazo agota. Porque no escucha. Exige. Las personas resilientes desarrollan una voz interna firme, pero dialogante. No se dan permiso para abandonar todo, pero tampoco se obligan a seguir ciegamente. Se preguntan qué necesitan para continuar de una forma más sostenible. Ajustan expectativas. Redefinen objetivos. Cambian ritmos. Y eso les permite mantenerse en el camino sin destruirse. Hay también una relación distinta con la identidad de ser fuerte. Muchas personas se rinden cuando ya no pueden sostener esa imagen. Cuando se sienten débiles, vulnerables, cansadas. Interpretan ese estado como una pérdida de valor. Las personas resilientes han aprendido que la fortaleza no es un estado permanente. Es una capacidad que se activa y se repliega. Pueden permitirse días de fragilidad sin concluir que están fallando. Pueden descansar sin sentir que están traicionando su carácter. Porque no confunden fortaleza con invulnerabilidad. Entienden que incluso la resistencia necesita pausas para no colapsar. Desde la neuropsicología, esto es fundamental. Un sistema nervioso que no puede bajar la guardia nunca termina agotado. La resiliencia real incluye la capacidad de recuperarse, no solo de soportar. Incluye ciclos de activación y de descanso, de empuje y de integración. Quien no entiende esto suele rendirse de forma abrupta, no por debilidad, sino por sobrecarga. Otro hábito mental clave es la relación con la identidad del error. Las personas que se rinden suelen pensar que equivocarse las desacredita, que perder las expone, que fallar las define. Las personas resilientes ven el error como parte del movimiento. No lo buscan, pero tampoco lo dramatizan. Pueden asumir responsabilidad sin derrumbarse. Pueden corregir sin humillarse. Pueden aprender sin castigarse. Y esa capacidad mantiene la motivación viva incluso después de tropiezos importantes. Porque el error no se convierte en una amenaza al yo, sino en información para el proceso.
También hay una diferencia importante en cómo se relacionan con la soledad. En los momentos difíciles, muchas personas se rinden porque se sienten solas en su esfuerzo, como si nadie viera lo que están sosteniendo, como si no hubiera testigos. Las personas resilientes han desarrollado una forma de compañía interna. No porque no necesiten a otros, sino porque no dependen exclusivamente de la validación externa para seguir. Esto no elimina el deseo de ser visto, pero lo hace menos urgente. Les permite continuar incluso cuando no hay reconocimiento inmediato, incluso cuando nadie aplaude, porque su motivación no está completamente atada a la respuesta del entorno. Este hábito mental suele construirse después de atravesar momentos en los que no hubo apoyo suficiente. Personas que aprendieron, a veces a la fuerza, a convertirse en su propio sostén. No de forma aislada, sino como complemento a los vínculos, no como sustituto. Cuando miras todo esto en conjunto, empiezas a entender que la resiliencia no es una cualidad única, sino una red de hábitos mentales que se apoyan entre sí. Formas de pensar, de sentir, de interpretarte, que evitan que el dolor se convierta en abandono. Y quizá ahora puedas ver algo importante. No rendirse no significa no detenerse nunca. Significa no abandonarte cuando te detienes. No convertir una pausa en una renuncia definitiva. No transformar un ajuste en una derrota. Todavía quedan capas más profundas. Porque estos hábitos no solo te ayudan a continuar, te enseñan a continuar sin perderte. Y esa diferencia es lo que transforma la resiliencia en una forma de vida, no en una exigencia más. Hay un punto muy específico en el que la resiliencia deja de ser una reacción ante la dificultad y empieza a convertirse en una identidad silenciosa, cuando ya no necesitas convencerte de seguir. Sigues porque detenerte por completo ya no se siente coherente contigo. No por orgullo, no por presión externa, sino porque algo dentro se ha reorganizado. En este punto, las personas que no se rinden desarrollan un hábito mental especialmente poderoso, separan su valor personal del resultado inmediato. No de forma intelectual, sino vivencial. Pueden perder sin sentirse perdidas. Pueden fallar sin sentirse fallidas. Pueden retroceder sin interpretar que todo fue en vano. Y esa separación cambia radicalmente la forma en que atraviesan los momentos difíciles. La mayoría de las personas se rinden cuando sienten que el esfuerzo deja de decir algo positivo sobre ellas. Cuando ya no pueden sostener la idea de que si sigo, valgo. Y entonces aparece una disyuntiva dolorosa, continuar sintiéndose insuficientes o detenerse para dejar de sentir esa herida. En ese punto, rendirse parece una forma de alivio. Las personas resilientes atraviesan ese mismo punto, pero con una diferencia clave: no usan el resultado como un veredicto sobre su identidad. Han aprendido, a veces después de mucho dolor, que su valor no se negocia con la realidad. La realidad puede ser dura, injusta, impredecible, pero no tiene autoridad para definir quiénes son. Este hábito mental se construye cuando alguien logra sostener una experiencia muy difícil sin colapsar internamente. No porque todo salga bien, sino porque descubre que incluso cuando todo va mal, sigue existiendo. Sigue sintiendo. Sigue teniendo dignidad. Esa experiencia deja una huella profunda. Una certeza silenciosa: puedo perder y seguir siendo yo. Aquí ocurre algo importante en el cerebro. El sistema de amenaza deja de activarse con tanta intensidad ante el error o el fracaso. Porque el error ya no se interpreta como aniquilación simbólica. El cortisol baja más rápido. La mente recupera flexibilidad. Aparece espacio para pensar, ajustar, continuar. La resiliencia se vuelve un estado más accesible, no una lucha constante. Otro hábito mental fundamental de quienes no se rinden es la relación con la autoobservación. No se vigilan para castigarse, sino para entenderse. Observan sus estados internos con curiosidad en lugar de juicio. Notan cuando están agotados, cuando están irritables, cuando están perdiendo perspectiva. Y en lugar de exigirse más, hacen pequeños ajustes para no romperse. Este tipo de autoobservación es muy distinto a la autoexigencia. No busca corregirte para que encajes mejor. Busca cuidarte para que puedas seguir siendo tú. Y eso, a largo plazo, es lo que permite sostener procesos largos sin quemarte por dentro. Muchas personas creen que la resiliencia consiste en endurecerse emocionalmente, en volverse menos sensibles, menos afectados. Pero en realidad ocurre lo contrario. Las personas resilientes suelen ser más sensibles, no menos. La diferencia es que no interpretan esa sensibilidad como una debilidad. La entienden como información. Saben que cuando algo les duele, no siempre es porque no puedan con ello, sino porque importa. Y lo que importa duele. La sensibilidad no se elimina para ser resiliente. Se regula. Se escucha. Se integra.
Porque una mente que se desconecta de lo que siente pierde orientación. Y sin orientación, la perseverancia se vuelve ciega. Otro hábito mental silencioso es la capacidad de redefinir el éxito cuando las condiciones cambian. Las personas que se rinden suelen aferrarse a una definición rígida de éxito. Si no ocurre de cierta forma, sienten que todo fracasó. Las personas resilientes pueden redefinir sin traicionarse. Ajustan expectativas sin renunciar al sentido profundo de lo que hacen. Esto no es conformismo. Es inteligencia adaptativa. Es entender que la vida no siempre responde a planes lineales. Que hay momentos para empujar y momentos para sostener. Y que redefinir no es rendirse, sino elegir seguir de una forma que no te destruya. Hay también una relación distinta con la narrativa interna. Las personas que se rinden suelen contarse historias cerradas sobre sí mismas. Yo no soy así, esto no es para mí, siempre me pasa lo mismo. Las personas resilientes se cuentan historias abiertas. No porque se engañen, sino porque saben que la identidad no está terminada. Pueden decir esto me cuesta, en lugar de esto no es para mí. Ahora no puedo, en lugar de nunca podré. Estas pequeñas diferencias en el lenguaje interno tienen un impacto enorme en la capacidad de continuar. Porque el cerebro responde a las palabras que usas para describirte. Y una narrativa abierta mantiene la posibilidad viva. Otro rasgo clave es la relación con la paciencia. No como resignación, sino como confianza en los procesos. Las personas resilientes entienden que hay tiempos internos que no se pueden acelerar sin romper algo. No todo se resuelve con más esfuerzo. Algunas cosas se transforman solo cuando se les da tiempo y espacio. Esta paciencia no es pasiva. Es activa. Implica seguir presente, seguir aprendiendo, seguir ajustando, sin exigir resultados inmediatos como condición para seguir. Y esa forma de estar reduce enormemente la probabilidad de rendirte en los momentos más largos y silenciosos del proceso. En este punto, la resiliencia deja de sentirse como una lucha constante contra el cansancio. Se vuelve una forma de caminar. No siempre firme, pero constante. No siempre clara, pero honesta. Ya no necesitas motivarte todo el tiempo, porque no estás empujándote contra ti mismo. Y quizá ahora puedas reconocer algo importante. Muchas veces no te rendiste no porque tuvieras fuerza extra, sino porque en algún punto dejaste de atacarte. Dejaste de exigirte ser invulnerable. Dejaste de convertir cada dificultad en una prueba de valor. Y desde ahí, seguir fue posible. Todavía quedan capas por integrar. Porque la resiliencia no solo sostiene en la dificultad. También transforma la relación con la esperanza, con el sentido, con la forma en que eliges seguir incluso cuando nadie garantiza el resultado. Hay una capa todavía más profunda en la resiliencia que suele pasar desapercibida, el momento en el que dejas de preguntarte constantemente si vale la pena seguir, y empiezas a preguntarte si rendirte sería coherente con quien estás siendo. No con quien debería ser, no con la versión ideal, sino con la persona real que has ido construyendo a través de cada intento, cada caída, cada ajuste silencioso. En ese punto, no continuar ya no se siente como descanso. Se siente como una ruptura interna. No porque no puedas parar, sino porque parar por completo implicaría negar todo lo que aprendiste sobre ti mientras insistías. Y esa sensación no nace del orgullo. Nace de la integración. De haber reconocido que, incluso en los momentos más difíciles, hubo algo en ti que siguió presente, atento, vivo. Las personas que no se rinden desarrollan un hábito mental muy específico frente al dolor prolongado. Dejan de interpretarlo como una anomalía. No esperan que el camino sea cómodo. No esperan sentirse bien todo el tiempo. Integran la dificultad como parte del proceso, no como una señal de que algo salió mal. Y esta expectativa realista reduce enormemente el impacto emocional de los obstáculos. Cuando esperas que todo sea más fácil de lo que es, cada dificultad se siente como una traición. Cuando aceptas que lo valioso suele exigir atravesar incomodidad, el dolor no desaparece, pero pierde su capacidad de desorganizarte por completo. No te toma por sorpresa. No te convence de abandonar. Este hábito mental se apoya en algo muy concreto, la tolerancia a la frustración. Las personas resilientes no son menos frustradas. Son más capaces de sostener la frustración sin convertirla en desesperanza. Pueden sentirla sin precipitar conclusiones. Pueden estar incómodas sin tomar decisiones definitivas desde ese estado. Desde el funcionamiento cerebral, esto implica una mayor regulación entre el sistema emocional y el sistema racional. No se trata de controlar emociones, sino de no dejar que una emoción intensa tome el control total de la narrativa interna. Esa regulación permite esperar, respirar, dejar pasar el pico. Y muchas veces, eso es todo lo que se necesita para no rendirse en un momento crítico.
Otro hábito mental esencial es la forma en que las personas resilientes se relacionan con la pérdida. Porque no rendirse no significa no perder. Significa no dejar que la pérdida destruya el sentido. Pueden perder oportunidades, personas, etapas, y aún así seguir construyendo significado desde otro lugar. Las personas que se rinden suelen vivir la pérdida como una invalidación total. Si perdí esto, nada tiene sentido. Las personas resilientes, aunque duelan profundamente, logran integrar la pérdida en su historia sin convertirla en el final. No la niegan, la lloran, la elaboran, y luego, poco a poco, reorganizan su vida alrededor de lo que quedó. Este proceso no es rápido ni limpio. Implica duelo. Implica momentos de vacío. Implica confusión. Pero la diferencia está en que no toman decisiones definitivas mientras están en el centro del dolor. Saben, quizá por experiencia, que el dolor distorsiona la perspectiva. Y se dan tiempo para sentir antes de redefinir. Otro hábito mental muy poderoso es la capacidad de reconocer avances invisibles. Las personas que se rinden suelen buscar pruebas externas claras de progreso. Si no las encuentran, asumen que no avanzan. Las personas resilientes aprenden a notar cambios internos, mayor claridad, más autocontrol, menos reactividad, más honestidad consigo mismas. Estos avances no siempre se celebran. A veces ni siquiera se notan conscientemente. Pero se acumulan. Y en los momentos difíciles, esa acumulación se convierte en una reserva interna que sostiene. Porque sabes que, aunque no todo esté resuelto, ya no eres la misma persona que al inicio. Este reconocimiento interno es clave para no rendirse en procesos largos. Porque te recuerda que seguir no es en vano, incluso cuando el mundo externo no refleja todavía ese esfuerzo. Te recuerda que algo se está construyendo, aunque aún no sea visible. También hay una relación distinta con el miedo. Las personas que se rinden suelen intentar eliminar el miedo antes de actuar. Esperan sentirse seguras para continuar. Las personas resilientes entienden que el miedo no se va antes de avanzar. A veces se va mientras avanzas. A veces no se va del todo. Y aún así, no lo usan como criterio único para decidir. No confunden miedo con imposibilidad. Lo leen como una reacción natural ante lo incierto. Y en lugar de luchar contra él, lo llevan consigo sin dejar que dirija completamente el camino. Esta convivencia con el miedo es una de las habilidades más finas de la resiliencia. Hay también una comprensión profunda sobre la energía. Las personas resilientes saben que no siempre pueden dar el mismo nivel de esfuerzo. Y no se juzgan por eso. Ajustan, redistribuyen, cambian el ritmo sin cambiar la dirección. Entienden que sostener algo a largo plazo requiere inteligencia energética, no solo voluntad. Muchas personas se rinden porque se exigen mantener un ritmo que no es sostenible. Confunden intensidad con compromiso. Y cuando inevitablemente se agotan, interpretan ese agotamiento como señal de incapacidad. Las personas resilientes, en cambio, ajustan antes de romperse. No esperan al colapso para cuidarse. Este hábito mental protege algo esencial, la continuidad. No siguen a cualquier precio. Siguen de una forma que pueden sostener. Y esa forma, aunque menos espectacular, es mucho más eficaz a largo plazo. En este punto, no rendirse ya no se siente como una lucha épica. Se siente como una elección cotidiana. A veces silenciosa. A veces cansada. Pero coherente. Ya no necesitas recordarte constantemente por qué empezaste. Porque lo que estás construyendo ya forma parte de ti. Y aunque todavía habrá días difíciles, dudas, retrocesos, hay algo que ya no se pierde. La sensación de que rendirte por completo sería abandonar algo valioso que existe dentro de ti. No un resultado futuro. No una promesa externa. Algo que ya está vivo. Esa es una de las formas más profundas de resiliencia. No la que resiste todo, sino la que protege lo esencial incluso cuando todo se vuelve incierto. Hay un punto especialmente silencioso en la resiliencia que pocas veces se nombra, cuando dejas de necesitar pruebas constantes de que estás avanzando. No porque hayas perdido interés, sino porque tu motivación ya no depende de señales externas inmediatas. Sigues no porque alguien te confirme que vas bien, sino porque has desarrollado una relación interna con el proceso que no se rompe con cada duda. En este punto, algo importante cambia en la forma en que interpretas los retrocesos. Antes, cualquier paso atrás podía sentirse como una invalidación total, como si todo lo hecho no hubiera servido. Ahora, los retrocesos se leen de otra manera, no como negación del avance, sino como parte natural de un proceso vivo, como ajustes, como momentos de integración, como pausas necesarias antes de una reorganización más profunda. Las personas que no se rinden no viven el retroceso como humillación.
Lo viven como información. Y esa diferencia es crucial. Porque cuando el retroceso se vive como humillación, la mente busca escapar. Cuando se vive como información, la mente se mantiene abierta. Y una mente abierta puede seguir. Este hábito mental suele formarse después de haber retrocedido varias veces sin desaparecer. De haber comprobado, en carne propia, que volver a sentir miedo, cansancio o duda no borra lo aprendido. Que una recaída emocional no anula el crecimiento previo. Que una etapa oscura no destruye todo lo que se construyó antes. Aquí aparece otra capacidad muy fina de la resiliencia, la de no dramatizar los estados internos temporales. Las personas que se rinden suelen absolutizar lo que sienten. Si hoy me siento así, entonces algo anda muy mal. Las personas resilientes aprenden a contextualizar. Pueden decir hoy estoy bajo, sin convertir ese día en un diagnóstico sobre su vida. Esto no es negación emocional. Es perspectiva. Es saber que los estados internos fluctúan. Que el cansancio va y viene. Que la motivación no es lineal. Y que exigir estabilidad emocional constante es una receta segura para el abandono. Otro hábito mental profundamente resiliente es la relación con la autoimagen. Las personas que se rinden suelen tener una imagen rígida de sí mismas. Necesitan verse fuertes, capaces, consistentes. Cuando esa imagen se rompe, sienten que ya no pueden sostenerse. Las personas resilientes permiten que su autoimagen sea flexible. Pueden verse vulnerables sin sentirse disminuidas. Inseguras sin sentirse inválidas. Cambiantes sin sentirse falsas. Esta flexibilidad protege la identidad. Porque una identidad rígida se quiebra fácilmente ante la dificultad. Una identidad flexible se ajusta. Se redefine. Se reorganiza. Y sigue viva incluso cuando atraviesa momentos de fragilidad. En este punto, muchas personas descubren algo importante. No rendirse no significa sentirse fuerte todo el tiempo. Significa no abandonar tu proceso incluso cuando te sientes débil. No usar la debilidad como excusa para desaparecerte. No convertir un mal momento en una renuncia definitiva. Hay también un cambio profundo en la relación con la comparación social. Las personas resilientes dejan de usar la comparación como un látigo interno. No porque no se comparen nunca, sino porque ya no lo hacen para decidir si deben continuar. La comparación deja de ser un veredicto y se vuelve, en el mejor de los casos, una referencia externa que no toca el núcleo de su identidad. Esto ocurre cuando tu sentido de valía deja de depender completamente de estar mejor que o a la altura de. Cuando empiezas a medir tu proceso con criterios internos, coherencia, honestidad, aprendizaje, capacidad de sostenerte. Y esos criterios, aunque invisibles para otros, son profundamente estabilizadores. Otro hábito mental silencioso es la forma en que las personas resilientes manejan la presión del debería. El ya debería haber logrado esto, ya debería sentirme distinto, ya debería estar en otro lugar. Ese tipo de pensamiento desgasta más que cualquier obstáculo externo, porque convierte el tiempo en un enemigo. Las personas que no se rinden aprenden a relacionarse con el tiempo de otra manera. No como un juez, sino como un proceso. Entienden que cada etapa tiene su ritmo. Que forzarse a cumplir plazos internos irreales solo genera frustración. Y que muchas transformaciones profundas no responden a calendarios externos. Esto no las vuelve pasivas. Las vuelve pacientes. Y la paciencia, bien entendida, es una forma activa de resiliencia. Es la capacidad de seguir sin exigir que todo se resuelva ya. De caminar sin castigar cada paso lento. De permitir que el proceso madure sin arrancarlo de raíz por impaciencia. En este punto, la resiliencia deja de ser una reacción frente a la adversidad y se convierte en una forma de estar contigo. Una forma de acompañarte cuando dudas. De sostenerte cuando te equivocas. De no traicionarte cuando el cansancio aparece. Quizá aquí empieces a notar algo muy sutil pero muy importante. Ya no te hablas con desprecio cuando te cuesta. Ya no usas la dureza como motor principal. Ya no necesitas humillarte para seguir. Y ese cambio interno, aunque no haga ruido, es una de las señales más claras de que te has vuelto más resiliente. Porque una mente que no se ataca a sí misma tiene muchas más probabilidades de resistir a largo plazo. No porque no sufra, sino porque no convierte el sufrimiento en un enemigo interno. Y eso preserva la energía emocional necesaria para seguir. Todavía quedan capas por cerrar. Porque la resiliencia, en su forma más profunda, no solo evita que te rindas. Te permite construir sentido incluso en medio de la dificultad. Y esa construcción de sentido es lo que, finalmente, transforma el esfuerzo en algo más que resistencia. Llega un momento en el que la resiliencia deja de sentirse como algo que haces y empieza a sentirse como algo que eres. No porque ya no duela,
No porque todo esté resuelto, sino porque has dejado de pelear contra la realidad interna cada vez que aparece una dificultad. Hay una aceptación profunda de que la vida no siempre se presenta de forma amable, y aún así, tú puedes presentarte a ella sin desaparecer. En este punto, las personas que no se rinden desarrollan un hábito mental especialmente sutil. Dejan de negociar su dignidad con el sufrimiento. Ya no se dicen que tienen que tocar fondo para merecer descanso, ni que deben estar al límite para justificarse. Aprenden a cuidarse antes del colapso, no después. Y esta capacidad cambia radicalmente la forma en que atraviesan los momentos difíciles. Muchas personas se rinden porque llegan exhaustas. No porque no tengan resiliencia, sino porque la usaron mal. La usaron para exigirse, para empujarse, para ignorar señales internas durante demasiado tiempo. Confundieron resistencia con sacrificio permanente. Y cuando el cuerpo y la mente ya no pudieron más, interpretaron ese agotamiento como fracaso personal. Las personas resilientes hacen algo distinto, escuchan el agotamiento antes de que se vuelva ruptura. No lo dramatizan, pero tampoco lo ignoran. Ajustan, bajan el ritmo, redefinen prioridades. Entienden que sostener algo a largo plazo implica cuidar la fuente desde la cual sostienes. Y esa fuente eres tú. Aquí aparece una relación mucho más madura con el autocuidado. No como indulgencia ni como premio, sino como estrategia de continuidad. Descansar ya no se vive como rendirse, sino como una forma de seguir sin romperte. Poner límites ya no se vive como egoísmo, sino como una forma de proteger lo que importa. Este cambio suele venir acompañado de una reducción notable del diálogo interno violento. No porque desaparezca la exigencia, sino porque deja de ser cruel. La voz interna se vuelve más clara, más firme, pero menos castigadora. Puede decir esto no fue suficiente sin decir tú no eres suficiente. Y esa distinción protege profundamente la motivación. Otro hábito mental esencial en esta etapa es la capacidad de sostener contradicciones internas sin colapsar. Las personas resilientes pueden sentirse cansadas y comprometidas al mismo tiempo. Pueden dudar y seguir. Pueden sentir miedo y no rendirse. Ya no necesitan resolver la contradicción antes de actuar. Aprenden a convivir con ella. Esta capacidad reduce enormemente la ansiedad. Porque la ansiedad muchas veces surge del intento de eliminar estados internos incómodos antes de seguir. Cuando aceptas que puedes avanzar incluso con incomodidad, la presión disminuye. No tienes que sentirte perfecto para continuar. Solo presente. También hay una relación distinta con el sentido. Las personas que se rinden suelen buscar un sentido grande, claro, inmediato. Algo que justifique todo el esfuerzo. Las personas resilientes entienden que el sentido muchas veces se construye en retrospectiva. Que no siempre sabes por qué estás pasando por algo mientras lo atraviesas. Y que eso no invalida el proceso. Este entendimiento permite seguir incluso cuando no hay una narrativa clara. Cuando no sabes exactamente qué aprenderás de esto. Cuando no puedes darle un significado inmediato. Confías en que algo se integrará más adelante, aunque ahora solo veas el esfuerzo. Y esa confianza no es ingenua. Suelen nacer de haber atravesado etapas difíciles que solo cobraron sentido con el tiempo. Hay otro hábito mental muy profundo que aparece aquí, la capacidad de soltar la necesidad de control absoluto. Las personas resilientes aceptan que no todo depende de ellas. Que pueden hacer su parte y aún así las cosas no salir como esperaban. Y no usan eso como excusa para abandonar ni como motivo para culparse. Esta aceptación reduce enormemente la carga emocional del esfuerzo. Porque cuando crees que todo depende de ti, cada error se vuelve insoportable. Cuando entiendes que hay variables que no controlas, puedes seguir intentando sin destruirte por cada resultado adverso. Aquí, la resiliencia se vuelve más suave, pero más sólida. Ya no necesita tensión constante para sostenerse. No depende del empuje permanente. Se apoya en una base interna más estable. La confianza en que puedes adaptarte, aprender y continuar incluso cuando el camino no responde a tus expectativas. En este punto, muchas personas experimentan algo que no esperaban, una paz discreta en medio del esfuerzo. No porque el esfuerzo desaparezca, sino porque ya no está cargado de autoataque. Trabajas, intentas, ajustas, descansas, sin sentir que tu valor está en juego en cada paso. La resiliencia aquí no grita. No se exhibe. No se demuestra. Se vive. Se manifiesta en decisiones pequeñas y constantes. No abandonar un día difícil, no sacar conclusiones definitivas en un mal momento, no hablarte con desprecio cuando algo falla, no renunciar a ti mismo cuando el cansancio aparece. Quizá ahora puedas ver que no rendirte nunca tuvo que ver con ser inquebrantable. Tuvo que ver con aprender a quebrarte sin desaparecer. A doblarte sin perderte.
a cansarte sin renunciar a lo que importa. Y cuando llegas a este punto, algo queda claro: la resiliencia no es una lucha contra la vida. Es una alianza contigo para atravesarla. Una alianza silenciosa, firme, imperfecta, pero profundamente humana. Ya casi todo está sobre la mesa. Solo queda integrar lo esencial. Porque no rendirse, en su forma más profunda, no es insistir ciegamente. Es elegirte incluso cuando el camino se vuelve incierto. Hay un momento final en este recorrido en el que todo se acomoda sin hacer ruido. No porque desaparezcan las dificultades, ni porque la vida se vuelva más predecible, sino porque ya no necesitas preguntarte quién eres cada vez que algo se complica. La resiliencia, en su forma más profunda, se manifiesta cuando tu identidad deja de estar en juego ante cada obstáculo. En este punto, las personas que no se rinden ya no luchan contra la idea de rendirse. Simplemente no encaja. No porque no estén cansadas, no porque no duden, sino porque abandonar por completo implicaría romper un pacto interno que han construido con el tiempo, el pacto de no desaparecerse cuando las cosas se ponen difíciles. Este pacto no se firmó en un momento heroico. Se construyó lentamente, en días comunes, en decisiones pequeñas, en elecciones casi invisibles, en no atacarse cuando algo salió mal, en no dramatizar una caída, en no convertir una mala semana en una conclusión sobre la vida, en no exigirse fortaleza cuando lo que hacía falta era honestidad. Aquí es donde la resiliencia deja de ser reactiva y se vuelve estructural. Ya no depende del estado de ánimo. No necesita motivación constante. No se apoya en frases inspiradoras. Vive en la forma en que te hablas cuando nadie te escucha. En la manera en que te permites descansar sin culpa. En cómo sigues incluso cuando no hay entusiasmo, pero sí sentido. Las personas que no se rinden han aprendido algo esencial. El dolor no es una señal para detener la vida, es una señal para habitarla con más conciencia. No todo dolor pide cambio inmediato. No todo malestar exige una decisión radical. A veces, lo único que pide es presencia. Y esa presencia, sostenida en el tiempo, es una de las formas más puras de resiliencia. Hay una claridad que aparece aquí y que ya no se pierde. Rendirse no siempre significa parar, muchas veces significa abandonarte emocionalmente. Y no rendirte no siempre significa avanzar, muchas veces significa quedarte contigo cuando avanzar no es posible todavía. Esta distinción cambia todo. Desde este lugar, el fracaso deja de ser una amenaza existencial. Puede doler, puede frustrar, puede desordenar planes, pero ya no te borra, ya no te define, ya no te convence de que todo fue inútil. Se convierte en una experiencia más dentro de una historia más grande, una historia que no termina en el primer obstáculo serio. También cambia la relación con la esperanza. Ya no es una expectativa grandiosa ni una promesa optimista. Es una disposición interna. Una forma de no cerrar todas las puertas por anticipado. Una decisión silenciosa de no concluir demasiado pronto. De no escribir el final cuando todavía estás en medio del proceso. Esta esperanza no grita. No exige. No promete. Acompaña. Y en los momentos más difíciles, eso es suficiente para seguir. Quizá ahora puedas mirar tu propia historia con otros ojos. No solo los momentos en los que lograste cosas, sino aquellos en los que seguiste a pesar de no ver resultados. Aquellos en los que no te rendiste aunque nadie lo notara. Aquellos en los que estuviste cansado, confundido, herido, y aún así no te abandonaste del todo. Eso también cuenta. Eso construyó algo en ti. Algo que ahora te sostiene incluso cuando no eres consciente de ello. Si has llegado hasta aquí escuchando, no es casualidad. Algo en ti reconoce esta forma de resiliencia. No la espectacular, no la que se exhibe, sino la que se vive en silencio. La que no necesita pruebas externas para existir. La que no convierte la vida en una batalla constante, sino en un proceso que se atraviesa con dignidad. Si este espacio te ayudó a poner palabras a algo que ya estabas viviendo, te invito a cuidarlo. A quedarte cerca. A seguir explorando sin exigirte resultados inmediatos. Puedes suscribirte no como un gesto automático, sino como una forma de acompañarte en este proceso. Puedes dejar un like no como aprobación superficial, sino como reconocimiento de que este tipo de reflexión importa. Y si sientes que alguien cercano necesita escuchar esto, compartirlo puede ser un acto silencioso de cuidado. Si quieres, también puedes dejar un comentario. No para demostrar nada, sino para nombrar algo que te haya resonado. A veces ponerlo en palabras es parte del hábito mental que evita que nos rindamos por dentro. No tienes que ser invencible. No tienes que tenerlo todo claro. No tienes que sentirte fuerte todo el tiempo. Basta con esto, puedes elegir no abandonarte.
Puedes elegir seguir presente incluso cuando el camino se vuelve incierto. Eso, en el fondo, es la resiliencia. Y ya la estás practicando.